estábamos hablando de la laboral y voy a trabajar unos puntos que pues, son poco tiempo, entonces traté de destacar algunos puntos claves. Aspectos importantes para la discusión. La estabilidad laboral reforzada obligaría al empleador a observar los puestos de las personas que actualmente están generando en el corto plazo. No va a haber nuevas vinculaciones. Quiero hacer sobre esta estabilidad laboral. Yo creo que es importante la reforma laboral verla desde dos aspectos, desde el empleado y desde el empleador. Sí, es claro que la reforma laboral y todos como empleados queremos mejores condiciones y claro que tengamos las horas extras, una vinculación laboral efectiva, eso es importantísimo, pero es válido también evaluar qué pasa con el empleador, o sea, cómo se afecta frente a esto, porque esta afectación puede llegar a generar desempleo. Entonces es muy importante eso. El incremento de los costos de nómina y afectación a formas sanas de contratación. ¿Sí? Esta afectación, bueno, uno dice, me parece fundamental que se haga una buena contratación, que la informalidad desaparezca, pero ¿dónde está la generación de nuevos empleos? Porque se estabiliza lo que hoy está, ¿sí? Se formaliza y cómo se generan nuevos empleos. Se desconoce que el 60% hace parte de la informalidad, es lo que estoy hablando, y no da incentivos para que estas personas ingresen al mercado. O sea, están generando para los que hoy tienen una posibilidad de empleo, lo que genera la propuesta, pero para los que no la tienen, esa informalidad que con el COVID-19 aumentó mucho más, ¿qué va a pasar con esa informalidad? ¿Cómo van a ingresar al mercado? Grandes generadores de empleo como las MIPYMES se verán afectadas, para tener en cuenta. Todo lo que recoge, todo lo que hoy tenemos que recogió el 80% de las propuestas sindicales y solo el 6% de la misión del empleo. ¿Cuál es la misión de generar nuevos empleos? Se concentra en un grupo minoritario de beneficiarios, los actuales trabajadores dependientes. ¿Qué pasa con la generación de nuevos empleos? Necesitamos que hayan indicadores, compromisos con la generación de nuevos empleos. Este fue el cambio que se le ofrecieron a los jóvenes, que iban a tener otras posibilidades, iban a tener posibilidades de empleos de calidad y bien remunerados, de acuerdo a la formación que tienen. Acabar con el poder de negociación, porque solo se podrá negociar con un sindicato de por medio, y eso no está bien. O sea, no todo tiene que estar sindicalizado. Hay sindicatos que en Colombia guardan su misionalidad, guardan su filosofía. Hay otros que han perdido esa filosofía. Y se incrementan los costos laborales. Entonces es importante tener eso claro. Frente a eso voy a hacer unas breves reflexiones sobre la inamovilidad laboral, que me parece importante tenerlo en cuenta. Y en la reforma se incluye un apartado de estabilidad laboral reforzada, que protege a aquellas personas que se encuentran en una modalidad de contrato como trabajadores independientes. En otras cosas, en esta sesión se establece que quienes pertenezcan al fuero sindical de salud, personas en situación de incapacidad, mujeres en estado de embarazo y prepensionados no podrán ser despedidos sin justa causa. Excelente. Uno dice, esto es garantías. Contrario a lo que se podría considerar, expertos prevén que esta medida puede tener efectos adversos contra el mercado, generando incluso inmovilidad en el mismo. Esto porque los empleadores reducirán los niveles de contratación, además de abstenerse de contratar a dichos grupos, que esto no debe ser así, pero es un gran riesgo. Cabe aclarar, porque eso es importante, para que surta efecto el despido por justa causa, se requerirá adicionalmente de una autorización ante la autoridad administrativa judicial o ante un inspector de trabajo, según sea el caso. En este caso, o de darse esto, o de haber incurrido en un despido injustificado, el empleador deberá indemnizar el valor de los salarios correspondientes al tiempo de faltante para cumplir el plazo estipulado del contrato. En ningún caso será inferior a 45 días de salario, pero esto ya viene sucediendo en las indemnizaciones, pero hay que tener en cuenta cómo afecta, cómo se hace, se pide la solicitud.
¿Cómo se incrementan los costos? Otro punto para tener en cuenta. ¿Por qué en el análisis se ve que hay un incremento de costos? Según el Ministerio de Trabajo, con esta reforma quieren recuperar los derechos de los trabajadores, de acuerdo con eso. Y para esto, en el documento final incluyen propuestas como la reducción de la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales, en cambio de la jornada nocturna, de las 6 p.m., recuerda, a las 6 a.m., y el aumento por el pago de recargo nocturno, dominicales, festivos, horas extras, del 75% al 100%. Entonces, ¿qué pasa con estos artículos? ¿O qué podemos decir sobre estos artículos? Gremios como Fenalco ha asegurado que dado el incremento de costos laborales que esto implicaría para ellos, habría una reducción importante en los niveles de contratación, y eso es preocupante. Este gremio estimó que solo en Bogotá se perderían alrededor de 200.000 empleos. Entonces vamos a generar más desempleo, más vulnerabilidad en la población. Esos 200.000 empleos, que llegarse a aprobar la reforma, estarían hoy por fuera del sistema. ¿Qué dicen estos expertos o qué consideran? Que esto puede ser negativo, especialmente en un mercado laboral como el colombiano, que ustedes saben que es un mercado que tiene ciertas condiciones, el cual está conformado principalmente por medianas, pequeñas, microempresas. Y pues muchos emprendedores ahora, después siempre han buscado, los jóvenes hoy están buscando nuevos emprendedores. Además, las grandes empresas tienen un mayor margen de maniobra. Probablemente tengan la capacidad de trasladar estos nuevos costos al precio final del producto, hagan los consumidores. Sin embargo, tengan en cuenta, las pymes, al tener un menor margen, van a reducir, ¿sí? Van a reducir los niveles de contratación. Y eso también pues, reduce la posibilidad de vinculación o del flujo de la economía. Entonces, estos son algunos puntos, como les digo, la reforma laboral hay que mirarla de dos aspectos, el empleado y el empleador. Sin duda alguna, el empleado, muy bien para él, se lo merece, pero hay que hacer un equilibrio entre los dos, entre la empresa. Y ya les he presentado que las grandes pueden manejar esos grandes, tienen un margen de maniobra mayor, pero las pequeñas muy difícil. Para terminar, sobre la reforma pensional. Entonces, ¿qué contempla? Esta tampoco no ha entrado todavía a debate, pero ¿qué contempla la propuesta del gobierno? Es importante tener en cuenta qué contempla. En un primer pilar, al que el gobierno ha denominado el solidario, es una cobertura de 223.800 para cobijar ¿a cuántos? A 2.59 millones de personas mayores de 65 años en condiciones de vulnerabilidad. Y uno dice necesario que se cobijen a estas personas. El segundo pilar es lo que llamaban ellos el semicontributivo, que otorgará una renta vitalicia a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas cotizadas. El tercer pilar, el contributivo, que recoge a todos los afiliados al sistema allí. En este sistema, que se busca allí Colpensiones, recibirá todos los aportes hasta los 3 primeros salarios mínimos. Recuerden eso, hasta los 3 primeros salarios mínimos cotizados. Y los fondos privados recibirán las cotizaciones que exceden los 3 salarios, hasta 25 salarios. Y el último pilar, el del ahorro individual voluntario, será para aquellas personas que tengan capacidad de pago y puedan ahorrar para obtener una mejor pensión. ¿Y eso dónde irá? A otro sistema, la AFP. Entonces, este es el ejercicio de los pilares que tiene. ¿Qué es importante analizar ahí? Y que bueno, recuerden que irá a debate y podrán hacerse aportes, llevaremos proposición y en estas proposiciones seguro que esta reforma buscaremos que vaya en beneficio de todos. ¿Qué puede pasar? Analizar. Con este proyecto los jóvenes son los grandes perjudicados. ¿Y por qué son los grandes perjudicados? Porque según Asofondos, el proyecto no está pensado a largo plazo y tampoco toma en cuenta la demografía poblacional. Debe tener en cuenta que los sistemas de reparto son insostenibles por definición. Si se toma en cuenta la transición demográfica, pues la población se está envejeciendo.
Y a futuro habrá cada vez menos cotizantes que pensionados. Ahí es peligroso, donde entra en riesgo el régimen. Ese otro punto, es una reforma insostenible. En el mediano plazo habrá que pagar más impuestos y reducir beneficios para aumentar la edad de jubilación, incrementar aportes o reducir el monto de las pensiones. Esto por la misma lógica que les mencioné, de que el sistema no tiene en cuenta lo que está pasando con la población. Se debe tener en cuenta este ejercicio. Otro punto, los trabajadores perderán el derecho a elegir en qué fondo quieren estar. ¿Esto a qué se debe? A que por norma todas las cotizaciones por debajo de los 3 salarios legales mínimos vigentes irán a colpensiones y en adelante hacia los otros fondos. Entonces, es algo que tenemos los colombianos derecho a elegir. Y el Centro Nacional de Consulta y la ANDI presentaron el resultado de una encuesta interesante que evidenció que para el 94% de los colombianos la libre elección sobre dónde aportar a pensiones es un derecho y ese derecho se está vulnerando. Otro punto, los trabajadores y sus familias perderán el derecho a heredar sus ahorros. ¿Por qué? ¿Por qué perder ese derecho a heredar los ahorros cuando hay ciertas familias que tienen condiciones de vulnerabilidad muy fuertes? Es un golpe, otro punto, es un golpe al ahorro de los trabajadores y por lo tanto a la inversión y al crecimiento de la economía. Doctora, ¿y cómo pierden los ahorros? ¿El Estado se queda con ese dinero? Sí, no va, no queda en el Estado, no va. Tú sabes que ahora ese ahorro se le puede pasar a la esposa, a los hijos lo pueden reclamar. Este no quedaría, no tendría la posibilidad de reclamarlo. ¿Dónde queda? En el fondo. Como te decía, aquí hay la posibilidad de que no está apenas iniciando, no ha entrado a los debidos debates y pues haremos proposiciones que permitan subsanar, ojalá que esto no afecte a todos los colombianos. Para terminar, el mercado de capitales estará seriamente afectado por la reforma. ¿Por qué? Porque recuerden que esos fondos de pensiones perderían alrededor del 90% de sus afiliados. ¿Qué les va a quitar eso? Un flujo de recursos. Y esos flujos de recursos, que ellos, ¿qué hacen con ese flujo de recursos? Lo invierten en el mercado, entre otros elementos, en bonos de deuda del gobierno o en los test, bueno, en diferentes fondos. ¿Qué pasa ahí? Hay que contrarrestar este impacto y el que propone, el proyecto propone crear un fondo de ahorro que funcionaría como una cuenta especial administrada por Colpensiones. Eso es lo que ellos proponen. Por medio de esta, ¿qué sería? Según el Ministerio del Trabajo, el gobierno buscaría evitar cualquier impacto en el mercado de valores de adquisición, ¿sí?, de estos títulos, de la deuda pública. Pero pues yo pienso que aquí hay que hacer un equilibrio entre lo público y lo privado, que es lo que garantiza la estabilidad de la economía. Y el último punto para tener en cuenta de este análisis es el tema fiscal, que es otra preocupación. Es esencial que se estudien las interrelaciones del Plan Nacional de Desarrollo, de Salud, ¿sí?, el laboral y de pensiones, en especial en el costo fiscal de estos 4 proyectos, ¿sí? Porque si estos 4 proyectos no tienen un análisis en el costo fiscal, puede acarrear una crisis en Colombia. Imagínate que no haya después para pagar o para mandar los recursos a los hospitales para la salud, que no haya para cubrir las pensiones. O sea, esto tiene que tener un análisis de base y no solamente en el corto plazo, sino en el mediano y en el largo plazo. Entonces, junto a la reforma de la salud, la reforma laboral, años de servicios públicos, este proyecto tiende o no lleva a la estandarización, digo, a una estatización de la economía. Esa es la realidad. Vamos a que todo el Estado lo haga, pasa con el equilibrio entre lo público y lo privado. Y también es importante señalar que es un proyecto que parece más adecuado para la década de los 90 que para el siglo XX, donde las tendencias son otras. O sea, donde tenemos otra mirada y donde estamos hablando de la revolución 4.0, donde estamos hablando de la energía, la transición energética, donde estamos hablando de la transformación digital, donde estamos hablando de tecnologías, donde lo que buscamos es, debíamos de generar nuevas oportunidades
y nuevas posibilidades de empleo para un mundo globalizado, así como se deben de generar y dedicarse en lo laboral a generar que lo laboral vaya de la mano con la educación. Hoy se necesitan nuevos profesionales en nuevas carreras, entonces bueno formar en otras áreas para que tengan oportunidades en un mundo diferente, en un mundo que va hacia una transición en todos los niveles y que se está digitalizando.